Buenas noches, Dios les continúe bendiciendo. Hoy me corresponde a mí, gracias, compartir el tema que se llama el Evangelio de Jesucristo. Y ese es un tema, hermanos, fundamental en la vida de toda persona. Muchas veces hablamos y creemos que todos, absolutamente todos los que estamos en la iglesia, ya somos hijos de Dios, ya somos cristianos, y a veces no. En la exposición de la palabra que se ha estado dando en esta iglesia en las últimas semanas, en los últimos meses, recuerdo tal vez un par de veces haber escuchado al pastor decir que probablemente no todos los que estamos acá, si el Señor viniera hoy, estamos seguros de que nos vamos con Él. Yo no quiero exponer a nadie, ni que me levante la mano, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero usted en su corazón, usted sabe, si el Señor le llamara hoy a su presencia, ¿está seguro que se iría con Él? Si usted está seguro, si usted está segura, pues este tema va a reforzar aún más esa seguridad. Pero si no está segura, si no está seguro, este tema le puede dar la seguridad hoy y salir hoy con la seguridad de que usted es un hijo, una hija de Dios y que hoy su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, oramos porque tu palabra va a ser expuesta, Señor. Oramos para que haga lo que tú le enviaste a hacer, Señor. Que sea sembrada en el corazón de toda aquella persona, Señor, reforzando los que ya hemos creído, Señor, y en los que no, Señor, que tú prepares los corazones de aquellos que todavía, Señor, esta semilla no ha sido sembrada, Dios. Que no caiga ni junto al camino, ni entre las piedras, ni que caiga, Señor, donde haya poca profundidad, sino que caiga en buena tierra, Señor. Esa tierra que tú has estado preparando, el corazón de mis hermanos y hermanas en este lugar, Señor, para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Decía que el tema se llama el Evangelio de Jesucristo y el pasaje central está en Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Dice Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, ¿cuál Juan? Juan el Bautista. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El encarcelamiento de Juan el Bautista fue la marca del inicio del ministerio de Jesucristo. Y lo inició así, diciendo, dice el verso 15, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo para iniciar su ministerio. Y el reino de Dios se ha acercado. Y dice, arrepentidos y creed en el evangelio. Uno de los temas que decía el pastor ahora era de arrepentimiento y perdón. Un arrepentimiento genuino. Y nosotros necesitamos oír, entender y creer en el evangelio de Jesucristo, porque es parte fundamental para toda persona que quiera alcanzar a la salvación que Dios ofrece. La cual es un regalo, porque es por gracia. Es un regalo que Dios ofrece y que únicamente podemos alcanzar por medio de la fe. Ahora vamos a definir qué es evangelio, porque por lo general cuando definimos la palabra evangelio, la mayoría de las Biblias traducen como buenas nuevas, buenas noticias, ¿cierto? Eso es lo que hemos entendido, pero hay un poco más de profundidad en la definición. No está mal, sí son buenas noticias, pero hay algo más profundo. Y el evangelio, la palabra evangelio está compuesto por dos palabras en griego.
Una significa buenas y el otro significa nuevas o noticias. Pero el griego es un idioma muy rico y no son buenas noticias cualquiera, sino que significa que son las buenas noticias de Dios. No son cualquier buena noticia, son las de Dios. Y esas tienen la capacidad de transformar al ser humano desde adentro hacia afuera. Y eso es lo que precisamente hace el Evangelio en la persona que oye, entiende y cree. Porque la vida de las personas que hemos oído el Evangelio, que lo hemos entendido y lo hemos creído, Dios ha transformado nuestra vida de adentro hacia afuera, rotundamente. Yo puedo dar fe y testimonio de eso. Amén. Ahora, hay una importancia máxima, suprema, en oírlo, entenderlo y creerlo. ¿Por qué? Porque si no, no obtengo la salvación. Yo no puedo, ni usted puede conseguir la salvación por medio de un milagro, por ejemplo. Porque la Biblia no dice que es por medio de un milagro que se obtiene la salvación. No puede ser a través de una oración que alguien hizo para que usted sea salvo, porque la Biblia no dice que es por medio de una oración. Mucho menos por las buenas obras que usted y yo podamos hacer, porque nuestras buenas obras no alcanzan. Entonces necesitamos entender qué es lo que Dios tiene y lo que quiere. Hemos oído mucho que Dios nos quiere salvar, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿salvar de qué? Es importantísimo saber de qué nos quiere salvar. Si usted es rápido para buscar en su Biblia, en Juan 3, 16 al 19, Juan 3, 16 es muy conocido. Pero los versículos que siguen, algunos quizás no se acuerdan. Juan 3 del 16 al 19 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y nos dice por qué: porque sus obras eran malas. De manera que si usted no está en salvación, está en condenación. Pero yo soy bueno, William. Estás en condenación. Sin Cristo estás en condenación. Y es nuestra responsabilidad decírselo. ¿Por qué? Porque es la manera que usted puede darse cuenta de que necesita un Salvador. Si usted no se da cuenta que su casa se está incendiando y alguien está tratando de pasarle a un extinguidor, usted no atiende. Pero si usted se da cuenta que su casa se está incendiando y alguien está pasándole un extinguidor, usted corre por ese extinguidor, ¿sí o no? Ok, entonces en este momento la vida de algunos puede ser que se esté quemando. La vida de algunos puede ser que vaya a una eternidad sin Dios. Y les estamos pasando el extinguidor. Les estamos pasando el salvavidas. Les estamos pasando el paracaídas porque van en un avión y ese avión se va a estrellar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quisieras un paracaídas si vas en un avión y se va a estrellar el avión? ¿O preferirías que te digan, ¿qué quieres tomar? ¿Una Coca-Cola o té frío? Tenemos bocadillos dulces, salados, y que no te digan la verdad. Prefieres que te digan, el avión se va a estrellar y si te pones este salvavidas y haces esto, esto y esto, te salvas. Eso es lo que hace el Evangelio.
Pero si usted no sabe que el pecado en el que está te lleva a la condenación, no vas a querer oír el evangelio. Entonces ahora, sabiendo en la posición que estamos, ahora sí es importante y poner atención a escucharlo. Debemos reconocer primero que somos pecadores. Lo leía el pastor temprano, Romanos 3:23, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Estar destituido significa que no alcanza. Así como yo no alcanzo esa luz en el techo, me quedo corto. Eso significa destituido, quedarse corto. Ningún ser humano puede alcanzar la salvación por sus propios medios. Nos quedamos cortos. Necesitamos a Jesucristo, la obra que Él hizo. ¿Y cómo sabemos que es pecador? Yo voy a hacer algunas preguntas. Usted me dice... Si tiene, usted piensa nada más, no me diga. Si tiene o tuvo algunas de estas. ¿Alguna vez robó? ¿Se robó algo? Pequeño, un lapicero en la escuela, un confite a un niño, un vuelto a su mamá. ¿Cómo se le dice a la gente que roba? Ladrón. ¿Mentir? ¿Ha mentido? ¿Y cómo se le dice a la persona que miente? ¿Alguna vez has vuelto a ver con lujuria a una mujer o a un hombre? Si me dice que no, me acaba de confesar que es mentiroso. ¿Ha odiado a alguien? La palabra dice que si yo he odiado a alguien, soy homicida. Entonces, ya se ha declarado ladrón, mentiroso, adúltero y homicida. Ante la ley de Dios, ante la ley de mandamientos, si Él te juzga con esa ley, eres inocente o culpable. Culpable. Entonces, ¿cómo culpable qué merece? La muerte eterna, el infierno. Entonces necesitamos a alguien que nos salve. Entonces, el que me diga que no es pecador, está mintiendo. ¿Cuál es el paso que sigue después de reconocer? El pastor lo dijo temprano, arrepentirse. Tiene que venir el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Debe ser real, no puede ser de los labios para afuera. Tiene que ser de corazón, porque ese arrepentimiento es entre usted y Dios, entre mi persona y Dios. Y cuando nosotros nos arrepentimos realmente, entonces viene un cambio. Viene un giro, se lleva un camino hacia una dirección y el arrepentimiento es un cambio para ir en un camino diferente, contrario al que se llevaba. Vamos a ver. Hoy estamos sábado, ¿verdad? Todavía queda domingo, mañana, feriado para muchos. Si yo le digo a usted, ¿qué prefiere que le regale? ¿20 millones de colones o qué le podría regalar? Algo, un cosito de estos redondos para meterse a una piscina, tipo salvavidas, que le llaman, un flotador para meterse a una piscina. ¿Qué preferiría? ¿Los 20 millones de colones o un flotadorcillo? Puede ir mañana a la playa. ¿Qué prefieren? Es así, contéstemela, porfa. Los 20 millones, ¿verdad? Ok. Se compra hasta un carro para ir a la playa en carro. Pero es que tengo algo anotado aquí, se me olvidó decírselo. Sí, es que antes tenía que decirle que usted está en el mar a 20 millas náuticas y te estás ahogando. ¿Ahora qué prefiere? Quiero oírlos. ¿Quieren el flotador? Se lo vendo en 20 millones. ¿Ya vieron qué rápido se arrepintieron?
Se arrepintieron de los 20 millones y ahora quieren el flotador, el salvavidas. ¿Por qué este arrepentimiento? Por la situación en la que se encuentran. Entonces, es necesario, sumamente necesario, que nosotros sepamos en qué condiciones estamos. Porque si usted no sabe en la condición que está, usted no va a querer el evangelio. Si usted no sabe que va en un camino que la lleva a la muerte, lo lleva a la muerte, lo lleva a una eternidad sin Dios, que va camino al infierno, usted va a querer seguir llevando la vida de pecado que lleva. Pero si usted sabe que va hacia ese camino y está el evangelio de Jesucristo que te puede traer salvación y vida eterna, entonces te vas a arrepentir de ese camino y vas a escoger el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque que yo sepa, ninguno quiere ir ahí. Ahora, esto tienes que creerlo, porque muchas personas podrán decir, no es cierto, el infierno no existe. Bueno, esa es una decisión que debe tomar cada persona. Continuamos. La condición en la que la persona está sin Cristo ya está en condenación. Para irse al infierno, ¿sabe qué hay que hacer? Nada, siga tal como está, vas directo. Para no ir ahí hay que hacer algo, que es creer en el evangelio de Jesucristo, entenderlo y creerlo. Ahora, ¿te interesa oír esa buena noticia? Ok. Una vez reconocida esta condición, entonces ahora sí quieres oír las buenas noticias que Dios tiene para ti y arrepentirse de la vida de pecado que lleva. Es importantísimo. También es importantísimo entender. ¿Qué es lo que debemos entender? Que exclusivamente, solamente es por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario que nuestros pecados pueden ser perdonados. No hay otra manera de que nuestros pecados sean perdonados, solamente por Jesucristo. En Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice la bendita palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y también en Hechos 4:12 nos dice la palabra de Dios, en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Ninguna religión, absolutamente ninguna religión ofrece salvación por medio del líder de esa religión. ¿Se han dado cuenta? Ni Mahoma, ni Buda, ni Hare Krishna, ni nadie. Ninguno de los escritos de esas personas le ofrecen salvación por medio del líder, porque el líder está muerto. El único que ofrece salvación es Jesucristo, porque Él vive y reina. Y como Él vive, quiere que usted y yo también vivamos con Él. Amén. El único sacrificio que Dios Padre acepta para cancelar la deuda que tenemos es el sacrificio que hizo Jesucristo. En Colosenses 2, 13 y 14, Colosenses 2, 13 y 14, si quiere usted lo busca ahí, yo lo voy a leer en la versión de Palabra de Dios para Todos. Me pareció interesante leerlo en esta versión. Dice Colosenses 2, 13 y 14, dice: antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Qué maravilloso, ¿no? Qué regalo tan grande, que el mérito de Él es el que me salva. Y eso tengo que creerlo. Tengo que creerlo.
Creerlo es confiar, poner la confianza, credibilidad en que lo que Jesucristo hizo es suficiente para perdonarme mis pecados. Cuando usted cree eso de corazón, sus pecados son perdonados. Eso te tiene que llevar al arrepentimiento. Eso te tiene que llevar a una acción. ¿Cuál es esa acción? Arrepentirse. Porque si sigue lo mismo, si solamente escuchó, entendió, creyó, pero no te arrepientes, no sirve de nada. Y cuando se arrepiente genuinamente en su corazón, Dios, que conoce todas las cosas y conoce su corazón y conoce el mío, sabe si ese arrepentimiento es genuino. Y hoy, en este momento, es un tiempo en el cual usted se puede arrepentir. Usted se puede estar arrepintiendo en este momento y Dios está conociendo y está viendo su corazón. Y de ser así, déjeme decirle que usted hoy mismo, a esta hora, en este minuto, en este instante, usted pasa por la experiencia del nuevo nacimiento. Dios viene y pone su espíritu en usted, que ha creído, y pasa a ser una nueva criatura creada según Dios. Porque dice Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar es reconocer. No tiene que decirlo con palabras. Yo no le voy a decir que pase aquí. Es en su corazón, entre usted y Dios. Si reconoces en tu corazón que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ese creer es creer que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para perdonarme mis pecados y los pecados suyos. Y dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y repito, ahí confesar no es hablar, es reconocer. Y usted lo reconoce con Dios directamente. Y si eso está pasando en su corazón, Dios se está dando cuenta y usted está pasando por el nuevo nacimiento. Ahora eres renacido por la palabra de Dios. Juan, rápidamente vamos a ir a Juan capítulo 3. Vamos a leerlo. Juan capítulo 3. Ahí nos habla del nuevo nacimiento cuando Jesús habla con Nicodemo. Juan 3, verso 3, dice, respondió Jesús y le dijo, recuerde que está Jesús hablando con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu es nacer por la palabra de Dios, que es el agua, y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Nosotros nacemos de nuevo por la palabra que ha sido explicada ahorita, por el Evangelio de Jesucristo. Y una vez que usted cree el Evangelio, entonces el Espíritu de Dios viene y le cambia su naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza vieja por la naturaleza nueva. La naturaleza pecaminosa, carnal, por una naturaleza espiritual. Y eso es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esa transformación. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Ya no es un nacimiento como el que tuvo usted de su papá y de su mamá, que fue físicamente en carne y hueso, sino de manera espiritual, engendrados según Dios. Y eso lo podemos ver en Efesios 1:13. Efesios 1:13. ¿Qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Ya tenemos ese sello que pertenecemos a él. Ya una vez que usted cree y nace de nuevo, nunca jamás va a dejar de ser hijo o hija de Dios. Y eso es para siempre. Eso nos debe llevar a nosotros a hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Ahora usted ha creído, el Espíritu Santo viene y vive en usted, habita en usted. Él le va a ayudar a usted y a mí a seguir adelante con lo que hemos creído. Te va a traer a memoria: esto no me agrada, esto no me gusta. Recuerde que nacemos por el agua y por el Espíritu. Cuando empezamos a leer la Biblia y me dice, por ejemplo, Efesios 4:23, si mal no recuerdo, vamos a ver, lo tengo aquí cerca. 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, dice la primera parte. Entonces, cuando yo estoy siendo alimentado por la palabra y la palabra me dice que deseche la mentira, ¿qué me toca hacer? Dejar de mentir. Pero eso requiere un esfuerzo, ¿sí o no? Ese esfuerzo usted lo puede lograr porque ahora el Espíritu Santo de Dios le ayuda. No es algo que va a suceder automáticamente ya, solo porque creí ahora sí automáticamente ya yo ando en automático. No, es algo que hay que leer la Biblia para saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me pide el Espíritu. Ahora, cuando yo me esfuerzo en dejar de mentir, el Espíritu me ayuda. Él va conmigo, me da la fuerza que necesito. ¿Por qué? Porque al fortalecerme en el Espíritu, ¿qué va pasando con la carne? Se va debilitando. Entonces, es algo sumamente importante nosotros leer la palabra de Dios. Nos hablaba Mike de velar y orar. La importancia de velar y orar. Velar es estar siempre, diríamos los ticos, en todas, estar chispas, estar despiertos, no dormirse en la parte espiritual. Pero ahora que nacimos de nuevo, es un buen momento, es un buen tiempo para empezar a hacerlo, para estar orando, para estar conociendo qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Y esto de que vivimos guiados por el Espíritu, en Romanos 8:14 nos dice la palabra de Dios. Romanos 8:14, el pastor nos hablaba, nos predicaba acerca de esto hace algunas semanas. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, el Espíritu nos guía. Eso es evidente. Entonces, tenemos el Espíritu que nos ayuda. Y cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos ayuda a apartarnos del pecado, eso es el paso que sigue. ¿Cuál es? Vivir en santidad, apartarse del pecado, dejar de hacer lo que hacía el viejo William, como vivía William anteriormente de conocer a Cristo. Como vivía usted ayer, si usted ha creído en el Evangelio hoy y no había creído antes. Ayer probablemente, o tal vez la semana pasada, mentía, robaba, llegaba tarde a su trabajo y cobraba el sueldo completo, hacía un sinfín de cosas. Y ahora hay que empezar a vivir diferente. Eso es el paso que sigue, que se llama vivir en santidad. Pero ese es un tema que vamos a ver más adelante. Para concluir, quiero decirle que cuando nosotros hemos sido expuestos al Evangelio de manera correcta, cuando lo oímos, lo entendemos y lo creemos, nuestra vida debe dar un giro de 180 grados. La evidencia de que usted y yo hemos oído y creído el Evangelio es un cambio total en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en la forma de conducirnos. Es un cambio que se da de adentro hacia afuera, se da en el corazón, pero se manifiesta primero adentro en la vida interna suya, pero también se hace evidente por fuera. La gente que nos rodea lo ven, se dan cuenta. Y porque el Evangelio tiene ese poder.
ese poder de cambiarnos de adentro hacia afuera. Recordemos que eso es lo que significa. Y este poder nos va a llevar, ¿a dónde dije? A la santidad, que es vivir una vida nueva para agradar a Dios en todo. Quiero pedirle, por favor, ponerse sobre sus pies. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Señor, hemos sido expuestos al Evangelio de Jesucristo, Señor, en esta hora. Hemos podido explicar, Señor, de una manera muy directa, muy concisa, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros que éramos pecadores, Dios. Yo ruego, Señor, en esta noche, Señor, si hay alguna persona, Señor, que no había oído el Evangelio antes, pero hoy lo ha oído, lo ha entendido y lo ha creído, Señor, que tu Espíritu Santo venga a vivir y a morar en él o en ella. Que se arrepienta de sus pecados, Señor, que tú conoces ese arrepentimiento genuino, Señor. Que tú vengas a vivir en ella y a morar en ella, Señor. Que le hagas ver, Señor, lo que tú quieres y tienes de ahora en adelante, Dios. Que le des la fortaleza necesaria, Señor. Si es posible, Señor, que se pueda acercar por lo menos al pastor, Señor, que le tenga la confianza y decirle: pastor, yo hoy tomé esa decisión para saber y empezar a orar por ella, por usted, empezar a darle un seguimiento, saber que usted ha tomado esa decisión para ayudarle, para disipularle, para llevarle por un camino y poder ayudarle a través de esta vida nueva que usted ha empezado. Dios, oramos, bendito Dios, para que los que ya hemos creído, Señor, sigamos adelante haciendo el trabajo que nos corresponde, que no dejemos, Señor, de predicarle al vecino, a la vecina, al hermano, al hijo, a la hija, al papá, a la mamá, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al profesor, a la profesora, Señor, al policía, al chino de la esquina, quien sea, Señor. Que nosotros no nos avergoncemos, Señor, porque el Evangelio es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Porque es el poder tuyo, Señor, para cambiar las vidas de las personas, así como cambiaste la nuestra, Padre. Oro para que tú fortalezcas, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que ya llevamos tiempo caminando, Señor, y podamos darle una mano de ayuda, Señor, un hombro de apoyo a aquellos nuevos, Señor, aquellos que están empezando, Señor, para fortalecernos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, Señor. Oramos para que tú hagas tu obra completa, oh Dios, en todos nosotros, Señor, y que lo que tú empezaste, tú lo perfecciones hasta el día de tu venida. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.